Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a estar hablando de qué es el cuento, cuáles son sus características. También estaremos hablando del cuento medieval, entre otras cosas. No siendo más, pues comencemos de una vez. Bien, ¿qué es el cuento? Pues resulta que el cuento es una narración breve. Esta va a estar escrita en prosa y nos va a relatar una historia ficticia o basada en hechos reales. Su estructura va a ser cerrada y bien delimitada. Cabe destacar que el cuento tiene una estructura que se va a componer de tres partes fundamentales. La primera es el inicio o la introducción. Esta se va a caracterizar porque va a presentar a los personajes, el ambiente, el conflicto inicial, mientras que el nudo o el desarrollo se va a desarrollar el conflicto principal y va a aumentar la tensión dramática. Y por último tenemos el desenlace o el final, es donde el conflicto se va a resolver, donde se va a alcanzar un clímax seguido pues de una conclusión. La finalidad del cuento puede ser diversa, ya que nos puede entretener, nos puede enseñar y nos puede provocar emociones o simplemente nos deja una reflexión. A diferencia de la novela, el cuento se caracteriza por su concentración narrativa, es decir, pocos personajes, una sola línea de acción, una tensión dramática que crece rápidamente hasta alcanzar un clímax para luego pues resolverse de forma contundente. En el contexto hispanoamericano, el cuento ha sido un género de especial relevancia por su capacidad pues de condensar conflictos humanos con una gran carga simbólica y estilística en pocas páginas. ¿Cuáles son esas características del cuento? En primer lugar, la brevedad. El cuento va a tener una extensión limitada. Esto obliga a que cada palabra cuente. La economía del lenguaje va a ser clave. No hay lugar para divagaciones ni escenas accesorias. Tiene una unidad de efecto. Todo en el cuento está al servicio de un solo efecto emocional o intelectual, como lo proponía en este caso Edgar Allan Poe. Desde el inicio se orienta a provocar una impresión clara. En este caso puede ser asombro, miedo, ternura, ironía, reflexión. Ahora, tiene una simplicidad estructural. Ojo, estructural, pero no del contenido. Suele desarrollarse pues en una sola acción principal, sin subtramas ni ramificaciones. Esta acción sigue un orden tradicional, por ejemplo, la presentación o el inicio, como lo conocemos, el nudo y el desenlace, aunque los cuentos modernos pueden jugar pues con ese orden. Otra de las características es que tiene pocos personajes. Los personajes están al servicio de un conflicto central, por eso suelen ser pocos y están definidos por un solo rasgo dominante. En cuanto al ambiente, el cuento se sitúa en un tiempo y en un espacio definido, el cual va a contribuir a reforzar el tono o la atmósfera del relato. Puede ser realista, puede ser fantástico, puede ser psicológico. Otra de las características es que tiene un final sorpresivo o significativo. Es frecuente que el desenlace tenga un giro inesperado o un final sorpresa que cierre el relato pues de una manera significativa, dejando pues una enseñanza o una revelación. Por otra parte, en el cuento tenemos intensidad y tensión. Desde el principio el cuento debe atrapar al lector. La tensión aumenta hasta llegar al clímax y luego se va a resolver, como lo dije anteriormente, de una forma contundente. Por otra parte, en cuanto al narrador es definido, puede ser interno, puede ser un protagonista o testigo, o externo, es decir, omnisciente. Su elección influye en la visión que el lector tiene del relato. ¿Cuál sería esa clasificación general de los cuentos? En primer lugar, según pues el origen y el propósito. Para ello tenemos los cuentos populares o folclóricos. Estos cuentos se caracterizan porque en primer lugar son anónimos,
son transmitidos oralmente y tienen valores tradicionales, mientras que los cuentos eruditos o literarios son de un autor conocido y están escritos con intención estética. Ahora, tenemos también los cuentos según el contenido. Tenemos cuentos infantiles que no tienen enseñanza moral, van a tener una ambientación fantástica. También tenemos los cuentos fantásticos o de misterio. Estos van a tener elementos sobrenaturales y inexplicables. También tenemos cuentos poéticos que tienen una riqueza imaginativa y una belleza formal. Y también están los cuentos realistas que tienen el retrato de la vida cotidiana, de los problemas humanos concretos. Bien, hablemos un poco del origen etimológico del término del cuento. Cabe destacar que el cuento proviene del latín enumeratio. Este se va a relacionar con enumerar hechos y posteriormente va a evolucionar para significar el relato pues de acciones reales o ficticias. Ahora, durante los siglos XIV y XV, palabras como apólogo, ejemplo y cuento se usaban indistintamente para referirse al cuento. Ahora, Boccaccio, que fue un autor medieval, empleó palabras para referirse al cuento como fábula, parábola, historia y relato para referirse a otras formas narrativas similares. Bien, ¿qué diferencia tiene el cuento con la novela? Primero, pues que la novela va a tener más personajes, va a ser más compleja, más extensa, del mismo modo va a tener muchos subgéneros y en cuanto su condición esencial es ser una obra de ficción extensa y escrita en prosa. Ahora, cuando hablamos de los orígenes del cuento, el cuento existe desde tiempos muy antiguos. Se encuentran pues ejemplos ya en el antiguo Egipto, hacia los 2000 antes de Cristo, y también tenemos las fábulas griegas, en este caso de Esopo, así como los relatos romanos de Ovidio, Apuleyo y orientales como Pachatantra y las mil y una noches. Muchos cuentos se han transmitido de forma oral o escrita y han sido reelaborados y adoptados por diferentes culturas a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de el cuento medieval. Bien, en cuanto a su contexto histórico y cultural, el cuento medieval va a surgir entre el siglo V al siglo XV. La literatura europea estuvo profundamente influenciada por el pensamiento religioso cristiano y la estructura feudal. Por lo tanto, el cuento medieval surge como una forma de narración breve que responde a una sociedad marcada primero que todo por la oralidad como principal forma de transmisión cultural, el predominio de la moral religiosa y los valores cristianos, también de una fuerte jerarquía social y un mundo simbólico dominado por lo espiritual. La mayoría de los cuentos de esta época tenían un carácter didáctico, ejemplarizante, es decir, que buscaban enseñar una lección moral, transmitir valores sociales, entre otras. ¿Cuáles son las características del cuento medieval? Primero que todo, es breve, sencillo y formal. Aunque no tan condensado como los cuentos modernos, estos relatos eran relativamente breves y de fácil comprensión. El final tenía una enseñanza o una moraleja, casi siempre era explícita. Se trataba pues de formar al lector o oyentes en valores éticos, cristianos o prácticos. Tenía una estructura fija, una introducción, un conflicto o ejemplo, la resolución y la moraleja. Personajes arquetípicos. En estos cuentos estaban reyes, clérigos, campesinos, animales parlantes como estilo las fábulas, sabios o necios, que representaban virtudes o esos defectos universales. Otra de las características es que tenía didactismo religioso o moralizante. Eran utilizados pues por predicadores y moralistas para ilustrar sermones o enseñar esos valores cristianos.
tenían elementos simbólicos y alegóricos. Muchos cuentos eran alegorías del alma, el pecado, la virtud y la muerte. Tipos de cuentos en la Edad Media. El exemplo o el exempla eran relatos breves que los sacerdotes usaban en sus sermones, como lo dije anteriormente, pues para enseñanzas religiosas. Tenemos los apólogos o fábulas. Estos cuentos eran protagonizados por animales que poseían esas características humanas que enseñaban una lección moral. Por ejemplo, las fábulas de Esopo, que estas fueron muy difundidas en la Edad Media. Y también tenemos los cuentos de origen oriental. Estos eran relatos como las Mil y una noches que influyeron en la narrativa europea, pues a través de las adaptaciones como Calila y Dima, que eran una colección pues de cuentos morales con animales como protagonistas. ¿Cuáles serían esas obras y autores representativos del cuento medieval? Bien, tenemos el libro de los ejemplos del conde Lucanor. Este fue publicado en 1335 por don Juan Manuel. Este fue uno de los textos más importantes de la prosa medieval castellana. Como lo dije anteriormente, va a contener 51 cuentos estructurados a forma de diálogo entre un joven noble, que es un conde, y su consejero Patronio. Cada cuento va a presentar un problema, un relato ilustrativo y una moraleja. También tenemos los cuentos de Canterbury y de Geoffrey Chaucer. Estos fueron a final del siglo XIV y fue una recopilación de cuentos escritos en inglés, y cada personaje peregrino cuenta una historia con variedad de géneros y tonos. Es la primera gran obra narrativa de la literatura inglesa. Tenemos las fábulas de Raimundio, también tenemos las fábulas de Esopo y de otros autores anónimos medievales que circularon por escuelas y monasterios. Ahora, la mayoría de los cuentos medievales eran transmitidos oralmente, aunque muchos fueron recopilados por escribas y clérigos. La función de este cuento era formativa, religiosa y también entretenida, pero también era ideológica, ya que servía para reforzar el orden social y esos valores dominantes. Algunos cuentos también se usaban para criticar discretamente pues los abusos del clero o de los poderosos, usando pues esa sátira o la alegoría. Ahora, ¿por qué el cuento medieval era importante? Pues resulta que el cuento medieval sienta las bases de lo que más tarde sería el cuento literario moderno. Su importancia va a radicar en primer lugar en esa consolidación de una estructura narrativa básica. También tenemos la introducción de la moraleja como un cierre reflexivo. Y también está la influencia de sus temas y formas en obras renacentistas y modernas. Bien, vamos a continuar ya por último de algo muy importante, y es cómo vamos a analizar un cuento. Pues resulta que existen dos grandes niveles a la hora de analizarlos. Está el nivel de historia y el nivel del discurso. Cuando hablamos del nivel de historia es el que se cuenta, es decir, aquí se analizan esos contenidos narrativos, es decir, esos elementos que van a componer la historia como tal. Pueden ser los personajes, los hechos, el tiempo, el lugar, entre otras cosas. Entonces, primero que todo, el resumen del argumento. En este caso, se resume la trama de forma breve y surgen estas preguntas. ¿Qué sucede en la historia? ¿Cuál es el conflicto principal? Ahora, en el título, ¿qué sentido tiene el título? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿Es irónico? ¿Tiene relación con el desenlace o con los personajes? Por otra parte, tenemos el tema. ¿De qué trata el cuento en el fondo? Un ejemplo sería la del amor, de la justicia, de la venganza, de la mentira, de la libertad. En cuanto al estudio de personajes, ¿quiénes son? ¿Cómo son física y psicológicamente? ¿Qué papel cumplen? ¿Son protagonistas, antagonistas o personajes secundarios? ¿Cuándo van a suceder esos hechos?
Aquí los vamos a analizar el tiempo de la historia, si está en pasado, si está en presente, si está en futuro, cuál es la duración de la época. Por otra parte, dónde ocurrieron esos acontecimientos. Entonces vamos a identificar el espacio, el lugar de la acción, si es un espacio real o imaginario, urbano o rural. También si puede ser un espacio concreto o simbólico. Bien, ahora vamos a hablar del nivel del discurso, es el cómo se cuenta. Este nivel se va a referir a esos recursos narrativos, por ejemplo, el estilo del narrador, el tipo de discurso, el uso del tiempo, el ritmo y las figuras retóricas. Primero, el estudio del narrador. ¿Quién narra? Es un narrador protagonista omnisciente, testigo, equisciente, da ejemplos en el texto. Ahora, ¿cómo son los hechos? ¿Reales o fantásticos? Hay que determinar si los hechos pueden ocurrir en la realidad o si hay elementos, pues en este caso, mágicos, absurdos o maravillosos. ¿Qué clase de discurso emplea? ¿Es directo o indirecto? En este caso, directo, los personajes hablan. Hola, dijo Juan. Indirecto sería el narrador cuenta lo que le dijeron. Juan dijo que saludó, es un ejemplo. Emplea analepsis, prolepsis, pausas, elipsis. Bueno, cuando hablamos de analepsis, esto se refiere a los flashbacks. Las prolepsis, la anticipación, la pausa, el narrador se detiene a describir. Elipsis se omite un tramo de la historia. ¿Utiliza figuras retóricas? ¿Cuáles? Da ejemplos, por ejemplo, si utiliza metáforas, hiperboles, ironías, personificaciones, se analizan con ejemplos del texto. Bien, ahora, en cuanto al final, el final es abierto, cerrado. Cerrado si va a resolver la historia claramente, abierto si va a dejar dudas o finales alternativos posibles. Bien, y ahora cuéntenme si les gustaría que incluyéramos en el canal una sección de cuentos narrados. Estaré atenta en los comentarios. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.